Los correos humanos o painanis fueron tan importantes en el México prehispánico que hasta tenían su dios painal. A él se encomendaban para comunicar emergencias, cuestiones religiosas, información sobre las batallas. Para hablar de la historia y tradición del servicio de correo mexicanos, estamos aquí, en este maravilloso Palacio Postal. Muy cierto, Javier, y precisamente recorriendo esta maravillosa, también conocida como la Quinta Casa de Correos, platicaremos del origen y la tradición del correo en México, que es una institución que ha recorrido muchos procesos y tiene más de un siglo de darnos cohesión y comunicación a todo un país. Y hoy por hoy es el medio de comunicación más efectivo que conecta a todos completamente los municipios de México. Platicaremos de esto con su titular, Rocío Bárcena Molina, quien es también la jefa de este servicio postal mexicano. Rodrigo Peredo va a dar cuenta de la filatelia, ese arte de coleccionar estampillas. Y algunas estampillas mexicanas se encuentran entre las más demandadas en todo el mundo. Pienso, por ejemplo, en la del Santo y en la de Francisco Villa. Por su parte, Norma Guzmán nos va a acercar a una máquina francamente esplendorosa. La máquina expendedora de estampillas postales en nuestro país, la primera que existió. Así es, Javier, y tendremos también en Novedad de la Patria a nuestro compañero Óscar Helguera, quien nos invita a recorrer la oferta cultural del Museo Amparo en Puebla, la capital de ese estado. Y estamos listos, les invitamos. Comenzamos con la X en la frente. Al género epistolar muy poco se le evoca en la época de la comunicación digital, donde el teléfono y más aún las videollamadas sustituyen a la presencia y al email con su inmediatez que ha jibarizado a la prosa. Pocos son los emails largos y sesudos, llorosos y chantajistas en más de 10,000 caracteres. Todo es breve, pues la inmediatez garantiza la eficacia en poquísimas palabras que en los siglos XVIII y XIX ensayaron con dilatada y detenida prosa los corresponsales deseosos de seducir, convencer o informar de algo. Por eso, aunque circulen millones de cartas en la web, el efecto cultural, según Monsiváis, ya no es el mismo. Se ha perdido la magia de la comunicación epistolar y la búsqueda en las cartas de revelaciones inesperadas, de voces singulares, de franquicias calcinantes. ¿Alguna vez volveremos a escribir cartas en papel? La KGB lo hace para evadir a los intrusos cibernéticos. Y así como el vinil ha vuelto a las tornamesas, tal vez, en algún momento, rayonearemos nuestras ideas y emociones en papel, resguardadas en un sobre inviolable, donde pueda habitar nuestro verdadero yo. Si es así, no solo coleccionaremos timbres postales. Este palacio postal comenzó a construirse en el año de 1902 bajo el proyecto del arquitecto italiano Adamo Boari, quien fue también el diseñador del Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, su ejecución corrió a cargo del arquitecto mexicano Gonzalo Garita, quien recrearía este edificio de carácter ecléctico de 4 niveles, recubierto en su exterior por cantera de chiluca extraída de Santa María Tulpetlac, de la zona de Ecatepec de Morelos. Y hay que decir que este edificio, también conocido como la Quinta Casa de Correos, por las distintas sedes que tuvo, terminó instalándose aquí cuando el servicio postal pasó a formar parte esencial de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas durante el Porfiriato, una institución creada en 1891. Ya desde ese periodo, entre siglos, el Correo de México tenía 1,742 oficinas distribuidas en todo el país y manejaba más de 130 millones de piezas al año,
De esta manera era la forma más efectiva de comunicación escrita dentro y fuera de México. Y a más de un siglo de creación, hoy lo sigue siendo. Y para hablarnos de la tradición, de los orígenes, de los avatares del correo en México, está con nosotros Rocío Bárcena. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo al maravilloso auditorio de Canal 22. Muchas gracias. ¿Cómo surge o cuándo en México? Y es prehispánica la tradición también, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que desde nuestras culturas originarias, en la época prehispánica, ya existía un grupo de mensajeros que entregaban, que llevaban los mensajes de comunidad a comunidad y se llamaban painani, que en voz náhuatl quiere decir el que corre veloz. Ellos eran los encargados de hacer la mensajería y eran conocedores de las rutas y de los caminos, claro, del México de aquel entonces. Cuando llegaron los españoles, traían su propio sistema de correos y, bueno, al principio no pudieron ponerlo totalmente porque no conocían las rutas, entonces claro, sus soldados tenían que ir detrás de los painani. Y después ya se fundó en 1580, Antonio de Mendoza, que era el virrey, fundó la primera... el primer correo mayor, así se le llamaba al entonces director del servicio postal, de lo que hoy es el servicio postal mexicano. Ajá. Y somos una de las instituciones, de los organismos centenarios de claro, nuestro país. Claro. Bueno, este edificio también lo es. ¿Siempre fue correo? Este edificio fue construido justamente para hacer la quinta casa de correos, porque fue el quinto espacio que ocupó. ¿No fue el primero entonces? No. ¿El primero cuál fue? Estuvo en Correo Mayor. En Correo Mayor. Tuvo 4 sedes anteriores y la quinta fue porque por la importancia que tenía el correo no había ni correo electrónico, ni teléfonos celulares, ni toda la transmisión, toda la comunicación se hacía a través de Correos de México y por eso le llamaron la quinta casa de correos. El Palacio Postal lo mandó construir Porfirio Díaz, al mismo tiempo que mandó construir el Palacio de Bellas Artes. Así es. Y el mismo diseñador, el arquitecto Adamo Boari, hizo el diseño de ambos palacios y se inaugura el 17 de febrero de 1907. Tiene 116 años, cumplió este año, y es uno de los más majestuosos palacios de la ciudad de los Palacios. Fue construido, como les platicaba, para ser ya desde entonces el correo, la sede de correo, y por un lado estaba todo lo que es la atención a ventanillas, el patio de correos, esta majestuosa escalera para que el Correo Mayor pudiera tener la visión de todo lo que sucedía en todos los espacios. Y el ingeniero Gonzalo Garita, un ingeniero militar, fue quien se hizo cargo de la construcción, también de la del Palacio de Bellas Artes. Se fueron construyendo simultáneamente, pero este edificio quedó terminado antes porque duró 5 años su construcción. ¿Y por qué era importante ver todas las zonas del correo? Porque las múltiples actividades que tenía y que tiene todavía es la recepción de la correspondencia o de la mensajería o de la paquetería, la clasificación para ver hacia dónde se tiene que ir y después ya el despacho para que pueda ser entregada en los diferentes estados, localidades, colonias. Y hay que decir algo muy importante, el Servicio Postal Mexicano es el encargado de asignar los códigos postales, por eso se llaman códigos postales. ¿Y es cierto que la numeración tiene que ver mucho con la posición o el lugar donde está el correo? Exactamente, o sea, el código postal ubica el estado, la localidad, la colonia y hasta la pequeña, pues es que hay municipios que son muy lejanos, ¿no? Sí, entonces claro, todas las localidades que se abarca. Gracias a eso, gracias al código postal, se georreferencian ahora ya con las nuevas tecnologías, pues los espacios a donde se tiene que entregar la correspondencia. ¿Es un principio de orden entonces? Es un principio de orden y es una
tarea, una función que tiene el Servicio Postal Mexicano, nos da mucho gusto que lo podamos hacer. Y bueno, tenemos la tradición centenaria de que lo que eran los painani, ahora son las carteras, los carteros y los mensajeros de nuestro servicio postal. Qué interesante. Tenemos que ir un corte y regresamos contigo. Vamos. La historia del correo en México se remite incluso a los tiempos prehispánicos. Los mensajeros tenían un dios llamado Painal, que significaba el corredor. Existían 3 tipos de mensajeros: los Painani, que comunicaban asuntos religiosos; los Isicuatitlanti, quienes se encargaban de comunicar emergencias; y los Tequihuatitlanti, encargados de informar sobre el desarrollo de las batallas. Y precisamente hay que decir que se trataba de hombres bien entrenados, atléticos y encargados de comunicar al imperio con sus diferentes pueblos y comunidades. Cabe decir que cuando llegaron los españoles se maravillaron de este sistema tan organizado de rutas y caminos, y lo que hicieron fue terminaron por fusionarlo con aquel servicio que ellos ya desarrollaban en Europa. Y fue así como en 1580 se instaura el Correo Mayor de la Nueva España. Y desde aquí nos vamos con nuestro compañero Rodrigo Peredo, quien nos cuenta de la filatelia, ese arte de coleccionar timbres postales. Piensa en un objeto o cualquier tema que le guste. Yo le puedo asegurar que de eso que se imaginó se han hecho timbres postales. Esas estampillas que validan nuestras cartas se han utilizado por años como sellos, y es tanta su variedad que hay quienes se dedican a coleccionarlas y a catalogarlas, junto con otro tipo de materiales vinculados al correo como hojas souvenir, sobres de primer día o folletos. A este ejercicio le conocemos como filatelia. Todas las estampillas postales están clasificadas en unos catálogos de diferentes países. En México normalmente usamos un catálogo americano que se llama Catálogo Scott, donde vienen todas las estampillas que ha emitido el gobierno mexicano desde 1856 a la fecha. Esa primera estampilla llevaba el rostro del cura Hidalgo y se imprimió en distintos colores durante el periodo de gobierno de Ignacio Comonfort. Es una estampilla que relativamente no es cara, vale $30, $40. Es fácil de conseguir, aunque es la primera de México. Y de todas las épocas, tú puedes ver en todas las épocas históricas de México las estampillas. Timbres de la era de Maximiliano o también de la época juarista, pero si hay un periodo que sigue despertando interés a nivel nacional, es la Revolución Mexicana. Eso sí, quien es filatelista de corazón, viva en México o cualquier otra latitud, no se limitará a coleccionar un solo tema. Uno de los grandes problemas que tenemos los filatelistas es que coleccionar estampillas postales de todo el mundo representan demasiadas estampillas. Nunca se llega a tener una colección importante o interesante por los miles de estampillas postales. La clave, y se los hemos dicho a la gente del correo, la clave es hacer estampillas muy bonitas para que la gente las guarde, las compre, las guarde, porque para el correo es el mejor negocio. La tradición filatélica en nuestro país abrió las puertas para que en 1965 se creara la Federación Mexicana de Filatelia. Actualmente tenemos 33 clubes donde hay personas que se juntan, se reúnen para hacer intercambio de estampillas postales, pues están al día tratando de conseguir las estampillas que va sacando el correo. Hemos hecho concursos para ver si alguien puede encontrar un tema que no aparezca en las estampillas y nadie lo ha ganado hasta la fecha. La invitación de la Federación Mexicana de Filatelia es: adéntrense en el mundo del coleccionismo de estampillas. Aquí todo mundo es bienvenido. Ahora vamos a Novedad de la Patria con Óscar Helguera. En el centro histórico de la heroica ciudad de Puebla, ubicado en la calle 2 Sur en el número 708, el Museo Amparo es considerado uno de los centros culturales y de exhibición más importantes de México. Es una de las visitas casi obligadas y un buen pretexto para visitar Puebla. Trabajamos a través de 3 ejes, que es la colección prehispánica, la colección colonial y siglo XIX, y desde el 2021 la colección de arte contemporáneo mexicano. Además de esto, por supuesto, las exposiciones temporales, dentro de las que se encuentra Los Huecos del Agua,
Los Huecos del Agua, la reinvención de un grupo de artistas de su presente a partir del legado de sus antepasados. Es una exposición que se originó en el Chopo, en el Museo Universitario del Chopo, en 2019. La exposición plantea la necesidad de abordar una geografía desde todos los puntos de vista, incluyendo el pasado y sus reclamos. El reclamo por la castellanización forzada, por la destrucción ambiental, por la idea de invasión, por la pérdida de autonomía o la violencia racista a la que han sido sujetos. Visibilizar también cómo, a final de cuentas, el arte está directamente relacionado con el contexto. Son otras preocupaciones, otras formas de atender esas preocupaciones. Desde muy diversos puntos del país se genera a través del arte una reflexión. Estas obras apuntan hacia una línea de configuraciones de pensamiento y a la necesidad de reformular y proyectar otros escenarios de relaciones más justas. Esta es una manera de acercar a estos artistas a través de los medios, acercarlos a un público mayor y ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? qué es lo que está pasando en comunidades que están fuera de los circuitos más tradicionales. Los Huecos del Agua, impresionante exposición de arte, así, en grande, en diverso, en materiales y colores abundantes. Estará en el Museo Amparo hasta el 16 de octubre. Más adelante, la segunda parte de la conversación con Rocío Bárcena Molina, titular del Servicio Postal Mexicano. Y en unos minutos más también, en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás de las primeras máquinas expendedoras de timbres postales. Seguimos aquí con la X en la frente. Ya nos hablaste un poco de la historia, pero ha tenido etapas de cambio. Uno fue cuando existía el modelo prehispánico, la llegada de los españoles modificó. ¿Ha habido otros cambios? Muchos, porque pues yo siempre digo que el correo forma parte constitutiva de la historia de nuestro país. Okay. Porque conforme ha cambiado la forma de comunicarnos, pues ha cambiado las estrategias y los mecanismos del servicio postal. Hay que decir que en la época de la Revolución, por ejemplo, toda la correspondencia viajaba en los trenes, pero pues los trenes eran asaltados, se iban, se venían, etc. Y cada una de las épocas de las transformaciones de nuestro país ha tenido un sello específico del servicio que da Correos de México. Hay una cosa muy importante que a mí me gusta comentar. Nosotros formamos parte de una unión, es una agencia internacional que se llama la Unión Postal Universal. Los correos nacionales forman esa unión postal, 192 países. Solo los correos nacionales, no las empresas privadas de paquetería. Esta es una unión de correos nacionales. Y en esa unión de correos internacionales hacemos convenios, tenemos muchos tratados internacionales que rigen la normatividad de cómo se maneja la correspondencia, la mensajería y la paquetería entre todos los países. ¿Y hay países que tienen más dificultades para que las cartas lleguen a su destino? Sí, y depende también del desarrollo de cada una de las naciones. Pero lo importante es que todos tenemos en común, todos los correos nacionales, que emitimos las estampillas postales, que es una de las partes más bonitas de los correos, que son esas pequeñas imágenes. Nosotros decimos son como obra de arte que caben en una mano y son porte pagado, es decir, es lo que cuesta mandar un sobre o una carta o un paquete de un país a otro. Tengo una duda, Rocío, con la omnipresencia de la Internet, ¿no está en crisis el correo tradicional? Está en transformación. Yo digo que es como los libros, ¿no? Que de pronto dicen, se van a acabar los libros, porque, ¿no? O se va a acabar la televisión. No, yo creo que hay medios de comunicación, que hay instrumentos de comunicación que son, que van a vivir por toda la eternidad. Bueno, las cartas empresariales nos llegan a través del correo. Exacto. Ha cambiado, pues, la manera, ¿no? Sí es cierto que hoy el correo electrónico, pues, nada más le aprietas y se va, pero no es lo mismo
nunca será lo mismo que poder correr el lápiz sobre un papel. Bueno, Monsiváis hablaba de eso, decía que se perdió ya esa otra parte en donde se escribía más y se buscaba rescatar la sonoridad del que hablaba para que le escuchara el otro en silencio. Y fíjate que justamente ahorita, por el Día del Adulto Mayor, estamos lanzando una campaña que se llama Pláticas a Mano, para decirles a los niños, a los jóvenes, a los nietos, escríbele a tu abuelito una carta, porque esa era la forma como ellos les gustaba comunicarse. Y además uno esperaba, ¿no?, que llegara el cartero con su silbato para decir, aquí está la carta. ¿Y hay un número de cartas que anualmente se repartan? ¿O bueno, llegan? Nosotros tenemos un registro puntual de todo lo que es la mensajería, o sea, porque el servicio postal tiene... Son paquetes también. Paquetes, mensajes y cartas, ¿no? A ver, La ¿cómo mensajería, mensajes? bueno, la mensajería son, por ejemplo, cuando tú mandas un documento, ¿no? Eso va por mensajería. Lo metemos en unos sobres de plástico. Eso lo manejan mucho las empresas privadas, ¿no? Que te manejan la mensajería. La paquetería, que son, o las encomiendas que mandan a sus familiares, por ejemplo, ¿no? Los que se quedaron aquí, de los migrantes que están en Estados Unidos. ¿Qué te ha llamado nuestros más la atención connacionales, que manden en paquetería? les mandan, ellos les llamamos encomiendas a eso, les mandan mole. ¿Mole? Les mandan, claro, ¿Por correo? les mandan ¿Y comida llega por ya? mensajería, sí, Okay. les mandan paquetes de mole y les regresan tenis, cosas que ellos les compran en Estados Unidos. Y sabes que eso es muy bueno. Nuestros connacionales prefieren utilizar el Correos de México que yo fui a Tijuana y se atraviesan los migrantes y mandan sus paquetes. Sí, de Tijuana los mandan a toda la República, las localidades más lejanas. Y yo les digo, ¿y por qué no usan X, ¿no?, que es privada? Y dice, no, porque mis papás conocen exactamente dónde está el Correos de México. Entonces ellos están sembrando y no van a esperar a que llegue una camioneta. Entonces ellos prefieren... Que les piden una identificación. Claro, ellos van al correo y ahí recogen su paquete. Y además quiero decir algo importante. El Servicio Postal Mexicano es la empresa logística más importante del país por su cobertura. Cubrimos todos los municipios, 2.400. Puede ser un termómetro para saber lo que está pasando en todo el país también. A través de sus carteros, ustedes le toman el pulso a la vida real. Exactamente, y además te voy a decir una cosa, las empresas privadas, yo creo que es muy bueno que haya competencia, pero las empresas privadas son empresas que tienen el objetivo del mercado. Claro, es diferente. Nichos de mercado. Entonces, ¿dónde se mueven? En los 800 municipios que tienen internet, que compran el e-commerce y que a ellos no les cuesta trabajo llegar a la localidad más alejada. Por eso es la diferencia. Nosotros somos un servicio postal mexicano, y ellos son una empresa o un negocio. Así es. Vaya Eso es diferencia. lo que a mí me gusta que la gente sepa, y yo a tu auditorio les digo, ayúdenos a rescatar el servicio postal mexicano, ayúdenos a volver a contratarnos, a confiar en nosotros. Porque sí, por ejemplo, esto me gusta mucho decirlo, entregamos 28 millones de recibos de luz cada bimestre. Es algo. Y 1 millón de piezas postales todos los días. 370 millones más o menos al año. Claro, ¿qué entregamos? Pues el predial, el agua, los recibos de luz, también los recibos en muchos casos de cuentas maestras, ¿no? Claro. De bancos, etcétera. Paquetería, nosotros los artesanos prefieren utilizarnos. Es cierto, nos tardamos más, porque los mensajes de la publicidad de las otras empresas dicen, hoy mismo, ahora mismo, ahorita es ahorita, ya, o sea, lo estás pidiendo y en media hora te lo entregan. Claro, pues en las localidades cercanas, pero a ver, llévalo a Xochihuahuetlá, allá en Guerrero, Bueno, y nosotros nos tardamos más. pero llegan. a Pero todas llegan. partes. Y la ventaja es que tenemos una tarifa la más económica de todo el país. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Rocío, por todos estos detalles que nos has dado del Servicio Postal Mexicano. Y seguimos aquí con la X en la frente. Gracias.
¿Usted recuerda cuando llegaban las cartas hasta la puerta de su casa? En la esquina venía un cuadro de papel engomado, mejor conocido como timbres postales. Esta es la historia. Era el año de 1840 en Inglaterra cuando nació la idea de agilizar el correo postal. ¿Cómo? Por medio de estampillas postales. Estos cuadros se iban a pegar y estaba basada la tasación para el envío, el costo, tomando en consideración la distancia que tenía que recorrer la mensajería junto con el peso que tenía esta. Este era el invento que comenzaría a revolucionar la comunicación en el siglo XIX. Un cuarto de siglo después, los cuadros engomados llegarían a tierras mexicanas. En México, estas estampillas comenzaron a usarse en 1856, 16 años después de que surgiera la idea. Las estampillas ya manufacturadas eran expendidas por estas máquinas, que datan de inicios del siglo XX y solo se ubicaban en las instalaciones del Palacio Postal. Lo que hacías era depositar una moneda, dependiendo del valor de la estampilla que necesitaras, y te da una estampilla por ese valor. Hoy en día, 100 años después, el proceso es completamente diferente, pues la tecnología permite agilizar aún más el envío de correspondencia nacional e internacional. También el proceso ha evolucionado, hay otras etiquetas que se colocan con códigos de barras y que también agilizan como el proceso de identificar los datos de las cartas. Estas máquinas expendedoras de timbres postales usted las puede venir a conocer aquí, en el Palacio Postal, porque ahora solo son parte del acervo cultural. Llegamos al final del programa después de acercarnos para conocer el mecanismo que mueve al sistema postal mexicano, que es la única institución que tiene presencia en todo el país. Así es, Javier, siempre es importante revisar los aportes de las instituciones a lo largo de la historia de nuestro país, y qué mejor que hacerlo sobre el servicio postal mexicano. Hoy por hoy, después de más de un siglo, la forma más efectiva de comunicación dentro y fuera de México. Agradecemos todas las facilidades para la realización de este programa y les esperamos la próxima semana aquí mismo. Usted lo sabe, claro, con la X en la frente.